Muy bien, continuemos. Dentro de los textos más conocidos de los gnósticos, tenemos los apócrifos de la Natividad, ¿verdad? La ventaja que tienen los apócrifos de la Natividad es que, a diferencia de muchos otros apócrifos que han llegado en forma fragmentaria, estos nos han llegado casi todos en forma completa. Y ya habíamos visto que su finalidad fundamental era defender el honor de María, como vimos en el protoevangelio de Santiago, que nos referimos el viernes pasado, y también el evangelio del pseudo Mateo, ¿verdad? Pero bueno, en muchos de estos evangelios de la Natividad nosotros podemos encontrar algunas ideas que se deben al gnosticismo ofita. El gnosticismo ofita es una de las sectas del gnosticismo, originaria de Siria y de Egipto, originada alrededor del año 100 del siglo I después de Cristo. Era importante porque se llama ofita, porque esta particular secta le daba una importancia trascendental a la serpiente del Génesis, a la serpiente que es la que, según la tradición cristiana, tienta a Eva para que coma de la fruta del árbol prohibido, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Para los gnósticos sofitas, la serpiente no es un ser negativo, sino que tiene un carácter absolutamente positivo, porque es la que, en contra de los mandatos del Dios malo, que es el que no quiere que el hombre llegue al conocimiento divino, ¿verdad?, le da acceso a los frutos del árbol del conocimiento. Por eso el Dios del Antiguo Testamento sería un Dios maligno, porque no quiere que el hombre llegue a ese conocimiento, que sin embargo la serpiente es la que se la proporciona al hombre a través de la tentación de Eva. Muy bien. Así que en algunos de los evangelios apócrifos gnósticos se puede ver la influencia de esta secta ofita. Porque, por ejemplo, en algunos de los evangelios de la Natividad se cuenta que ya María llegaba al 6º mes de embarazo y que José todavía ignoraba este hecho, pero es allí cuando José, angustiado, piensa que, al igual que Eva, María fue engañada y seducida por la serpiente, y que a eso se debe su embarazo. Pero bueno, también en alguno de estos evangelios se hace hincapié en la figura aparente de Jesús. Por ejemplo, se dice que en el tema de la Natividad se mantiene el carácter virginal de María, aún después de su alumbramiento. Y ahí aparece el episodio tan dramático de la partera y de Salomé, ¿verdad? Donde, según cuenta este evangelio, José llama a pedido de la partera, llama a una persona para que venga a examinar la virginidad de María, que es Salomé. Y el evangelio dice: por vida del Señor mi Dios, que no creeré tal cosa, el tema de la virginidad, que no creeré tal cosa si no me es dado introducir mi dedo y examinar su naturaleza. Ay de mí, mi maldad y mi incredulidad tienen la culpa. Por tentar al Dios vivo se desprende de mi cuerpo mi mano carbonizada. Es decir, que cuando se va a realizar la comprobación de la virginidad de María, el castigo de Dios hace que caiga la mano carbonizada de Salomé. Esta idea del parto virginal de María está mucho más presente en el evangelio del pseudo Mateo, que fue muy empleado por los maniqueos. Y acá también se agrega en este protoevangelio, en este evangelio del pseudo Mateo, que la fecundación por intervención divina de Ana, de la esposa de Joaquín y madre de María, a pesar de su esterilidad,
¿verdad? También se produjo de esta manera. El ángel le dice a Joaquín, el ángel que le envía a Dios, dice: sabe pues que Ana, tu mujer, va a darte a luz una hija, a quien tú impondrás el nombre de María, y ya desde el vientre de su madre se verá llena del Espíritu Santo. No comerá ni beberá cosa alguna impura, ni pasará su vida entre el bullicio de la plebe, ¿verdad? Y este párrafo incluso acá se ve particularmente la condición austera y elitista del gnosticismo. Y bueno, otro de los evangelios importantes encontrados en estos escritos es el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, ¿verdad? El Evangelio de Felipe básicamente es interesante porque el Evangelio de Felipe es una recopilación de dichos de Jesús, 140 y pico de dichos de Jesús. Muchos están muy próximos a lo que los evangelios canónicos recogen, y muchas veces se ha pensado que tanto el Evangelio de Felipe como los evangelios canónicos remiten a una recopilación antigua de dichos de Jesús que no ha llegado en su versión original hasta nosotros. En el Evangelio de Felipe se desarrolla en forma bastante importante el análisis de los sacramentos cristianos, y particularmente entre estos sacramentos cristianos se analiza en profundidad el sacramento del matrimonio. En este evangelio, que modernamente ha sido bastante llevado y traído, fundamentalmente porque de aquí, en este evangelio, se ha querido ver una de las primeras fuentes que abonaría la tesis del factible matrimonio entre Jesús y María Magdalena. El evangelio esto en ningún momento dice y afirma que haya existido un vínculo matrimonial entre Jesús y María Magdalena. A lo que se refiere es con una palabra que puede dar en copto, que puede dar dudas respecto a que puede ser, esta palabra que se utiliza en copto puede ser una compañera espiritual, como puede ser una compañera real, ¿verdad? Una figura donde también está presente la sexualidad. La mayoría de los estudiosos establecen que acá lo que se quiere decir es que María Magdalena es la compañera, la discípula más cercana a Jesús, la que recibió en forma más real y más cercano el mensaje de Jesús. Y un poco, por eso tal vez en la modernidad ha sido muy citado este evangelio, para aquellas ideas locas que a veces surgen en el cine o en otras cosas, donde aparecen películas estableciendo a María Magdalena como la esposa de Jesús, etcétera, etcétera. También hay que decir que es un evangelio que, si bien se atribuye al evangelio de Felipe, en realidad no hay ninguna constancia de la escritura por Felipe, simplemente que este evangelio nombra a la figura de Felipe. Y esto se une al hecho de que en los Hechos de los Apóstoles, Lucas habla que en un momento dado visitan a Felipe, uno de los evangelistas. Y nosotros no ha llegado a nosotros ningún evangelio de Felipe, ¿verdad? Sin embargo, Lucas en los Hechos de los Apóstoles se refiere específicamente a Felipe el evangelista. Quiere decir que tal vez haya habido escritos de Felipe que no han llegado a nosotros, pero que sí, de alguna manera, el hecho de que este evangelio gnóstico hable de la figura de Felipe ha llevado a que se le denomine como evangelio de Felipe. En fin, hay muchos evangelios gnósticos, muchos escritos gnósticos que manejan todas estas ideas. Lo esencial de todos ellos son dos o tres ideas. Una es la radical separación de la espiritualidad y la materialidad. La espiritualidad como sinónimo o como ámbito perfecto del bien y de la bondad y de la verdad, y la materialidad como elemento fundamental del mal.
Y la idea, de la explicación fundamental de la encarnación de Jesús, de Dios hecho hombre a través de Jesús, a través de la teoría de la figura aparente de Jesús, que va a ser recogida por el docetismo con C, como 12, el docetismo, que es una de las herejías que va luego a perseguir la Iglesia cristiana ortodoxa. Muchas de las herejías que se van a dar sucesivamente en el siglo II, el siglo III, el siglo IV y más adelante, están basadas en las creencias gnósticas, muchas de ellas. El gnosticismo ha sido una corriente muy fértil en la aparición de las tendencias heréticas cristianas. Bueno, esto vamos a terminar acá. Es bastante complicado, como siempre, el tema pero con esto vamos a cerrar un poco el análisis de los evangelios, tanto de los evangelios canónicos como los evangelios apócrifos. Vuelvo a repetir que son cientos, miles de textos, unos bendecidos por la Iglesia, otros no, que forman un conjunto documental muy amplio sobre el cual hasta el día de hoy los estudiosos no tienen prácticamente unanimidad en cuanto a la forma de encararlos, en cuanto al peso que tienen, en cuanto a lo que contienen de real, de verdadero o de mera interpretación. Y bueno, eso nos sigue dejando, como yo decía un poco al cerrar el viernes pasado, nos sigue dejando ante una cuestión de fe. Para un cristiano, su fe lo lleva a que tiene que aceptar aquellos escritos que están santificados por la Iglesia cristiana y que forman parte del canon, y considerar que todos los otros demás escritos no contienen la verdad revelada. Más allá de que contengan muchas interpretaciones, muchos datos, vuelvo a decir, muchos datos que incluso han sido tomados posteriormente por la propia religión cristiana ortodoxa. Gran parte de la mariología está basada en textos apócrifos, ¿verdad? Que no forman parte del canon original, que en parte se echó mano de estos otros escritos cuando con el correr del tiempo se le dio mayor relieve y mayor importancia a la figura de María dentro del esquema religioso cristiano, cuando fue necesario que apareciera un rostro femenino, más humano, que pudiese complementar al Dios del Antiguo Testamento, al Dios que desde su trono y rodeado de sus potencias juzga al hombre y lo salva o lo condena cuando viene el reino. Muy bien, vamos a dejar esto acá, vamos a continuar el viernes con otras cosas. Espero que estén todos muy bien, espero que se cuiden mucho y que se cuiden fundamentalmente de los primeros fríos, que saben que siempre nos trae algún resfrío, alguna gripecita, y aquellos que pueden, porque ya están vacunados con las 2 dosis, que se vacunen también contra la gripe. Bueno, un abrazo grande para todos y nos estamos viendo el martes próximo. ¿Ok? Hasta luego.